¿Alguna vez te sentiste pequeño, ignorado o con ganas de rendirte? Entonces tienes que conocer la historia de Irlanda, una isla chiquita con un pueblo grande. Un lugar donde quemaron libros, silenciaron lenguas y hasta quisieron borrar su cultura. Pero no pudieron, porque Irlanda lloró, luchó, se levantó y volvió a brillar. En este video vas a descubrir cómo un país golpeado por la pobreza, la guerra y la injusticia logró levantarse, defender su identidad y conquistar el mundo con su música, su alma y su esperanza. Si alguna vez pensaste que no podías cambiar tu historia, es hora de conocer la historia de Irlanda. Irlanda celta, dioses antiguos, druidas y la niebla de los orígenes. Imagina una tierra envuelta en niebla, colinas verdes como esmeraldas, acantilados que besan el océano Atlántico y un viento que susurra historias antiguas. Así era Irlanda, mucho antes de que existiera una sola iglesia o se escuchara el nombre de San Patricio. Esta era una isla mágica, habitada por clanes, guerreros, druidas y leyendas. Cuenta la tradición que los primeros habitantes llegaron a Irlanda miles de años antes de nuestra era. No tenemos nombres exactos, pero sí vestigios, círculos de piedra, túmulos funerarios y alineaciones solares como Newgrange, más antiguo que las pirámides de Egipto. ¿Quiénes eran? ¿Qué sabían? Lo que sí sabemos es que esta gente miraba al cielo, adoraba a la naturaleza y temía a los dioses que habitaban en cada río, cada árbol y cada montaña. Luego llegaron los celtas, no como conquistadores rápidos, sino como una ola lenta que transformó todo a su paso. Con ellos trajeron una lengua que sobreviviría siglos, el gaélico, y también una forma particular de entender el mundo. Para los celtas, la vida era un ciclo. Nada moría del todo volvía. Y en ese ciclo danzaban los elementos, los espíritus, los héroes y los monstruos. ¿Has oído hablar de los Tuatha de Danann? Eran los dioses celtas de Irlanda, una raza divina, venida del cielo, de las estrellas, o tal vez del mar, guerreros con espadas mágicas, reinas sabias, druidas que dominaban los secretos del universo. Se dice que llegaron a Irlanda envueltos en una nube y que su sabiduría era tan grande que incluso después de ser vencidos, no desaparecieron. Simplemente se ocultaron bajo tierra, convirtiéndose en los Aes Side, las hadas del folclore irlandés. Los celtas no escribían su historia, la contaban. Reunidos alrededor del fuego, los bardos, verdaderos guardianes de la memoria, relataban hazañas como la de Cuchulainn, el niño guerrero que defendió el Ulster con una furia sobrenatural, o la tragedia de Deirdre, la joven cuyo amor prohibido desencadenó guerras entre reinos. Pero en medio de este mundo de espadas y hechizos, había una figura aún más misteriosa, el druida. El druida era mucho más que un sacerdote. Era sabio, juez, poeta, sanador y guía espiritual. No vestía con túnicas blancas por casualidad. Simbolizaba pureza y poder. No escribían sus conocimientos, porque lo importante no era la palabra escrita, sino la memoria viva. Estudiaban durante 20 años para dominar los secretos de la naturaleza, las plantas, los astros y las almas. Se dice que algunos podían hablar con los árboles, otros predecir el futuro a través del vuelo de los cuervos. Había rituales secretos en 1960, bosques sagrados, donde solo los elegidos podían entrar. Para los celtas, la línea entre el mundo de los vivos y el de los muertos era delgada, y el druida era quien la cruzaba con mayor facilidad. La sociedad celta era tribal. No había un rey único, sino muchos reyes locales. Cada clan tenía su territorio, su linaje, su orgullo. Las mujeres podían ser guerreras, jefas, incluso druidesas, y en las grandes asambleas, como la legendaria Feria de Tara, se tomaban decisiones que afectaban a toda la isla. Y entonces llegamos a Samhain, el inicio del invierno celta, un momento en que el velo entre los mundos se levantaba. Espíritus cruzaban al mundo humano, y los vivos encendían hogueras para guiar a los buenos y ahuyentar a los malos. ¿Te suena familiar? Sí. De ahí nace lo que hoy conocemos como Halloween.
La Irlanda celta no era una utopía. Había guerras, traiciones, hambre y sangre, pero también había un profundo respeto por la naturaleza, una conexión espiritual con la tierra y un amor por la poesía que sobreviviría siglos. Y sin embargo, algo estaba por cambiar. En algún momento del siglo IV o V, llegaron rumores de un nuevo Dios, un Dios único. No un espíritu del río, ni una diosa de la fertilidad. Era el Dios de los cristianos. Al principio, los celtas lo ignoraron. ¿Cómo podía un solo Dios competir con los cientos de deidades que vivían en cada rincón de la isla? Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo, una historia que comienza con un joven romano, capturado por piratas y vendido como esclavo en Irlanda. Pasó años cuidando ovejas en las frías montañas del norte, hasta que una noche escuchó una voz. Esa voz le dijo: «Escapa, tu libertad te espera». Y así lo hizo. Regresó a su hogar, pero no se quedó allí, porque ese joven, que más tarde sería conocido como San Patricio, volvió a la misma tierra que lo había esclavizado, para traer un mensaje de perdón, esperanza y fe. Lo increíble, los irlandeses lo escucharon, pero esa, querido amigo, es otra historia: San Patricio y la cristianización de Irlanda. El esclavo que regresó como libertador imagina por un momento que eres un joven, viviendo una vida tranquila en Minodechin, la provincia romana de Britania. Tu familia es cristiana, acomodada, y tú apenas comienzas a descubrir el mundo. Te llamas Patricio, tienes 16 años, y no sabes que tu vida está a punto de cambiar, para siempre. Una mañana cualquiera, el mar trae consigo el destino disfrazado de tragedia. Un grupo de piratas irlandeses ataca la costa. Casas arden, gritos resuenan, y tú eres capturado, atado, llevado a una embarcación, alejado de tu hogar. Cruzando el mar, lloras sin saber si volverás a ver a tu familia. Has sido vendido como esclavo, y tu nuevo hogar se llama Irlanda. La isla es salvaje, fría, envuelta en niebla. Te asignan el cuidado de ovejas en una región montañosa, días enteros solo, bajo lluvia, nieve, hambre. La lengua celta te resulta incomprensible. La soledad te devora. Pero en medio de ese vacío, algo despierta dentro de ti. La oración, que antes era solo tradición, ahora se convierte en compañía. Empiezas a hablar con Dios, y un día sientes que Él te responde. Pasan 6 años. Una noche, mientras duermes al pie de una roca, una voz susurra en tus sueños: «Levántate, tu barco te espera, regresa a casa». Obedeces sin cuestionar. Escapas. Caminas por días, cruzas bosques, vadeas ríos, evitas guerreros. Finalmente llegas al mar, y allí está, un barco. Convences al capitán, subes, el viento sopla, el mar ruge. Pero tú estás libre. Regresas a tu hogar. Te reciben como a un hijo perdido. Estás a salvo, sí, pero no estás en paz, porque cada noche sueñas con esa tierra verde, lejana, Irlanda, y en esos sueños escuchas voces de irlandeses que claman: «Vuelve, enséñanos al Dios que te dio esperanza». Patricio no era sacerdote, ni misionero, solo era un hombre con fe. Pero sentía que tenía una misión, así que estudió, se preparó, y cuando estuvo listo, volvió a la misma isla donde fue esclavo, no con espadas, no con venganza, sino con una cruz y un corazón dispuesto a perdonar. Muchos pensaron que estaba loco. Irlanda no era parte del imperio, era tierra de clanes, de druidas, de dioses antiguos. Pero Patricio no tenía miedo. Sabía que las verdaderas batallas se ganan con paciencia, humildad y amor. Una de sus primeras acciones fue acercarse al rey de Tara, el más poderoso de la isla. Pero antes de hablar con él, cometió lo que muchos consideraban una provocación. Encendió una gran hoguera en la colina de Slane durante la festividad pagana de Beltane, un fuego reservado solo para el rey. Aquello era impensable. Un desafío. Druidas lo acusaron de herejía. El rey quiso castigarlo, pero cuando Patricio habló, todos lo escucharon. No hablaba con palabras rebuscadas, hablaba con pasión, con verdad.
Dijo que conocía al Dios verdadero, uno que no pedía sacrificios de sangre, sino corazones sinceros, uno que había vencido a la muerte, uno que perdonaba incluso a sus enemigos. Contó su propia historia, cómo fue esclavo y cómo ahora regresaba, por amor. La leyenda dice que tomó un trébol, esa pequeña planta de 3 hojas, y explicó el misterio de la Trinidad: 3 personas, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los celtas, que ya creían en tríadas sagradas, comprendieron el símbolo, y algo cambió en ellos. No todos se convirtieron de inmediato. Muchos lo rechazaron, lo atacaron, intentaron matarlo. Pero Patricio no se detuvo. Caminó incansablemente por toda Irlanda. Fundó iglesias, bautizó pueblos enteros, derribó ídolos, pero también respetó muchas costumbres celtas, dándoles un nuevo significado. Supo sembrar sin destruir. Los antiguos pozos sagrados fueron bendecidos. Los árboles venerados se convirtieron en cruces vivas, y muchos druidas se convirtieron en monjes. La fe cristiana no llegó a Irlanda como una imposición, sino como una transformación, orgánica, pacífica, poderosa. San Patricio no buscaba poder, buscaba almas, y cuando finalmente sintió que su misión estaba cumplida, se retiró al norte, donde murió en paz, rodeado de la tierra que lo había robado, pero que él había conquistado, con el perdón. Hoy, cada 17 de marzo, el mundo entero celebra a San Patricio. Pero pocos recuerdan al hombre detrás del mito, al joven asustado que se convirtió en guía, al esclavo que volvió como redentor, a un hombre común que escuchó una voz y obedeció. ¿Y qué pasó después? Irlanda, ahora cristiana, no solo adoptó una nueva fe, también abrazó una nueva vocación, la de proteger el conocimiento, la cultura y el alma de Europa, mientras el resto del continente caía en la oscuridad. Pero eso, querido amigo, te lo contaré en el próximo capítulo. Los monjes irlandeses que salvaron el conocimiento de Europa, el milagro escondido entre libros y oración. Imagínate Europa en ruinas. El Imperio Romano ha caído. Las grandes ciudades que antes eran centros de arte, ciencia y filosofía están ahora en silencio. Las escuelas han cerrado, las bibliotecas arden, las estatuas caen. La oscuridad se extiende, no solo en las calles, sino en la mente de los pueblos. Se avecina una época que muchos llamarán la Edad Oscura, pero muy al norte, más allá del caos, más allá del alcance de las invasiones germánicas y hunas, hay una isla envuelta en niebla, Irlanda, una tierra que no formó parte del Imperio Romano, y por eso, ahora, está a salvo del colapso. Mientras todo se desmorona, Irlanda florece, y en esa Irlanda recién cristianizada, algo milagroso está ocurriendo. Monasterios brotan por toda la isla como faros de piedra. Lugares de oración, sí, pero también de conocimiento. Los monjes irlandeses, muchos de ellos antiguos guerreros y druidas reconvertidos, abrazan no solo la fe de Cristo, sino también el amor por el saber. Aquí, querido amigo, comienza una de las historias más fascinantes y menos contadas de la historia europea. Mientras en otras partes del continente el saber se pierde, estos monjes se dedican con fervor, casi místico, a copiar libros a mano. Día tras día, noche tras noche, bajo la luz de velas, con plumas de ganso, sobre pergaminos que ellos mismos preparan, estos hombres escriben. No solo copian los evangelios o la Biblia, sino también los textos clásicos, Aristóteles, Cicerón, Platón, incluso tratados de medicina, astronomía y gramática. En lugares como Clonmacnoise, Glendalough, Kells y Monaster Boys, se escucha el eco de las plumas raspando el pergamino, el murmullo de oraciones y el suspiro de quienes sienten que su tarea es divina: preservar lo mejor de la humanidad para un futuro que aún no ha nacido. ¿Te imaginas esa escena? Un joven monje encorvado sobre su mesa de trabajo, en una celda de piedra fría, sus dedos manchados de tinta. Afuera, el viento azota los campos, pero dentro hay silencio, concentración y esperanza. En su mesa, una copia del De Natura, Rerum,
O tal vez el Timaeus de Platón. Él no entiende cada palabra, pero sabe que son importantes, porque son luz. Y la luz, aunque pequeña, puede vencer cualquier oscuridad. Muchos de esos manuscritos son hoy conocidos como los manuscritos iluminados. ¿Has oído hablar del libro de Kells? Es una obra maestra del arte medieval. Cada letra decorada, cada página adornada con colores brillantes y detalles casi invisibles. No era solo escritura, era arte, devoción y resistencia. Pero los monjes no se quedaron en Irlanda. Cuando entendieron que el resto de Europa necesitaba esa luz, salieron de su isla, cruzaron mares, caminaron kilómetros y kilómetros, y fundaron monasterios en Escocia, Inglaterra, Francia, Alemania, Suiza, Italia. Donde quiera que iban, llevaban su amor por los libros, su disciplina monástica y su fuego interior. Uno de los más famosos fue San Columbano. Viajó por Europa, predicando, fundando abadías, enseñando y también desafiando la corrupción de la iglesia de su tiempo. Era audaz, valiente, un verdadero misionero del conocimiento. Su legado se siente aún hoy en lugares como Luxeuil, Francia, o Bobbio, Italia. Los irlandeses eran llamados peregrinos por Cristo, y su misión no era conquistar, sino sembrar. Donde otros llevaban espadas, ellos llevaban códices. Donde otros construían castillos, ellos levantaban scriptoriums. Y gracias a ellos, el corazón de Europa volvió a latir. Muchos historiadores modernos coinciden en algo asombroso. Si no fuera por estos monjes irlandeses, gran parte del conocimiento de la antigüedad clásica se habría perdido para siempre. Ellos fueron el puente entre un mundo que moría y uno que aún no había nacido. Fueron los guardianes del saber, los jardineros del alma, los copistas del espíritu humano. Pero no todo fue paz. Muchos de estos monasterios serían atacados siglos después por los vikingos. Muchos libros se perderían. Muchos monjes morirían. Pero la semilla ya estaba sembrada. Había brotado. Y la idea de que el conocimiento era sagrado había echado raíces profundas. Y así, Irlanda, una pequeña isla en el fin del mundo conocido, se convirtió en la biblioteca de Europa. ¿No? ¿Es fascinante? Cuando todo parecía perdido, fue en los bordes del mapa donde nació la esperanza. Capítulo 4. La llegada de los vikingos. Fuego, sangre y una nueva mezcla de culturas. Todo estaba en calma. Los monasterios brillaban como faros de sabiduría, los manuscritos se multiplicaban y la fe cristiana se expandía por cada rincón de Irlanda. Durante más de 2 siglos la isla vivió una época dorada. Lejos del caos continental, se convirtió en un refugio espiritual, un centro de conocimiento, un tesoro escondido. Pero un día, sin previo aviso, los vientos del norte trajeron un nuevo rugido. No era un rugido natural, era humano. Era el sonido de remos cortando el agua, de gritos salvajes, de hachas golpeando escudos. Habían llegado los vikingos. Todo comenzó, según las crónicas, en el año 795 d.C., cuando una banda de guerreros nórdicos atacó la isla de Lambay, cerca de Dublín. Fue un golpe rápido, brutal. Entraron, saquearon y desaparecieron con la misma velocidad con la que llegaron. Nadie lo vio venir, nadie lo entendió, pero todos lo recordaron, y no sería la última vez. A partir de ese momento, Irlanda se convirtió en blanco constante de los ataques vikingos. Monasterios, que antes eran símbolo de paz, ahora eran objetivos estratégicos. No porque los vikingos odiaran la religión, sino porque sabían que allí había riquezas, cálices de oro, manuscritos decorados, campanas sagradas, cruces de metales preciosos y muchas veces poca defensa. Monjes que habían pasado sus vidas rezando y copiando textos, ahora se enfrentaban a saqueadores sedientos de botín y gloria. Algunos murieron defendiendo sus bibliotecas, otros huyeron, llevando consigo los últimos vestigios del conocimiento antiguo. Clonmacnoise, Glendalough, Armagh, Kells, nombres que antes evocaban espiritualidad, ahora ardían entre llamas. Pero ¿quiénes eran estos invasores? Venían de las lejanas tierras del norte, Noruega, Dinamarca, Suecia. Eran marinos extraordinarios. Sus barcos, los famosos Drakkar,
Eran veloces, silenciosos, capaces de navegar tanto en mar abierto como en ríos estrechos. Gracias a ellos, podían aparecer en cualquier costa, en cualquier momento. Los llamaban vikingos, una palabra que significa expedición o asalto. Pero no todos eran guerreros salvajes. Muchos eran comerciantes, granjeros, artesanos. Algunos llegaron, lucharon y se quedaron. Y aquí es donde la historia cambia. Porque aunque los primeros encuentros fueron de sangre y destrucción, con el tiempo, los vikingos comenzaron a asentarse en Irlanda. Fundaron campamentos costeros que, con los años, se convirtieron en ciudades. ¿Te suena el nombre Dublín? Fue fundada por los vikingos en el año 841, como base para sus incursiones. También fundaron Wexford, Waterford, Cork y Limerick. Estos nuevos asentamientos trajeron consigo una mezcla de culturas sin precedentes. Por un lado, los irlandeses celtas, con su lengua, su espiritualidad, su conexión con la tierra. Por otro, los vikingos, con su destreza naval, su comercio, su sentido de organización urbana, y como suele suceder con los pueblos que se enfrentan, también se mezclaron. Se casaron, se aliaron, aprendieron unos de otros. Nacieron generaciones de hijos mitad celtas, mitad nórdicos, y con ellos una nueva Irlanda, más diversa, más fuerte, más compleja. Incluso muchos vikingos se convirtieron al cristianismo, construyeron iglesias, respetaron monasterios y con el tiempo ayudaron a reconstruir lo que alguna vez destruyeron. ¿Paradójico? Tal vez. Pero así es la historia, llena de giros inesperados. Uno de los episodios más épicos de esta época fue la batalla de Clontarf, en el año 1014. Aquel día, el legendario Brian Boru, el gran rey supremo de Irlanda, lideró una coalición de 1960 clanes irlandeses contra una alianza de vikingos y señores rebeldes. Fue una batalla sangrienta, donde el barro se mezcló con la sangre, y el rugido de las espadas no cesó durante horas. Brian Boru ganó, pero no vivió para celebrarlo. Murió, en su tienda, asesinado por un grupo de vikingos que huía. ¿Y qué significó esa victoria? Simbolizó el declive del poder vikingo en Irlanda. No desaparecieron de inmediato, pero dejaron de ser la fuerza dominante. Irlanda, aunque herida, se había defendido, y lo había hecho unida. Pero más allá de las guerras, lo que dejó esta etapa fue una herencia cultural impresionante. Palabras del idioma irlandés que tienen raíces nórdicas, joyas, herramientas, métodos de construcción, costumbres que aún perduran. La llegada de los vikingos fue fuego, sí, fue sangre, fue miedo, pero también fue el inicio de algo nuevo, una Irlanda más abierta al mundo. Porque los vikingos no solo trajeron destrucción, trajeron conexiones. Abrieron rutas comerciales que conectaban Irlanda con Escandinavia, las Islas Británicas e incluso el Mediterráneo. Gracias a ellos, productos, ideas y personas comenzaron a fluir. Y así, Irlanda, esa isla que parecía olvidada en el mapa, empezó a formar parte de algo más grande. ¿Y qué pasó después? Pasaron los siglos. Irlanda se fortaleció, los clanes crecieron, los reyes lucharon por el control, y aunque la influencia vikinga permaneció en muchas ciudades, una nueva amenaza se aproximaba. Una amenaza más organizada, más política, más duradera. Desde el este, los normandos, descendientes de vikingos establecidos en Francia, pondrían sus ojos en la isla Esmeralda, y con ellos comenzaría una nueva era de conquista, castillos y cambios profundos. Pero eso ya es otra historia. Capítulo 5. El dominio inglés. Siglos de resistencia y rebeldía. La historia de Irlanda no se entiende sin su larga y dolorosa relación con Inglaterra. Una relación marcada por la conquista, la opresión, las rebeliones y una dignidad inquebrantable. Todo comenzó en el siglo XII, con la llegada de los normandos, pero lo que parecía una intervención temporal se transformó en siglos de dominio colonial. Una historia escrita con sangre, pero también con valentía. Imagina, Irlanda a mediados del siglo XII. Un territorio dividido entre clanes y reyes locales, a menudo en guerra entre ellos, sin un poder central, sin un ejército unificado. En medio de esa inestabilidad, un rey irlandés, Dermot MacMurrough,
expulsado de su reino, comete un error que cambiaría la historia para siempre. Pide ayuda a los normandos, que ya dominaban Inglaterra. Y esa ayuda llegó. En 1169, los primeros caballeros normandos, liderados por Richard de Clare, conocido como Strongbow, desembarcaron en las costas de Irlanda. Iban bien armados, con armaduras pesadas, caballos de guerra, arcos largos y una ambición sin límites. No venían solo a restaurar a un rey, venían a quedarse. Unos años más tarde, en 1171, el rey de Inglaterra, Enrique II, cruzó el mar con un ejército y declaró que Irlanda era suya. A partir de entonces, el destino de Irlanda quedó entrelazado con el de la corona inglesa. Comenzaba así una ocupación que duraría más de 800 años. Al principio, la presencia inglesa se limitaba a una franja costera alrededor de Dublín, conocida como The Pale. Allí vivían colonos ingleses bajo leyes inglesas, mientras el resto de Irlanda seguía siendo celta, gaélica, libre, aunque dividida. Pero con el tiempo, esa franja fue creciendo. La presión aumentaba, las tierras eran confiscadas. Los clanes irlandeses, orgullosos de su herencia, comenzaron a resistir. Durante siglos, Irlanda vivió en una tensión constante, la lucha entre su identidad celta y la imposición inglesa. Los irlandeses seguían hablando gaélico, siguiendo sus costumbres, venerando a sus santos, pero las leyes inglesas los iban cercando. Y entonces llegó la Reforma. En el siglo XVI, Enrique Opino rompió con la Iglesia Católica y se autoproclamó jefe de la nueva Iglesia Anglicana. Inglaterra se volvió oficialmente protestante. Pero Irlanda, no. Irlanda se mantuvo católica, profundamente católica. Y eso marcó un nuevo punto de ruptura. Ya no se trataba solo de poder político. Ahora era también una guerra de religiones. Los reyes ingleses comenzaron a ver a los irlandeses no solo como rebeldes, sino como herejes. Se intensificaron las campañas militares. Se confiscaron más tierras. Se expulsó a familias enteras de sus hogares para entregarlos a colonos ingleses protestantes. Durante los reinados de Isabel I y Jacobo I, nacieron las plantaciones. Grandes extensiones de tierra en el norte de Irlanda fueron entregadas a protestantes británicos, especialmente en la región del Ulster. Se prohibió el gaélico. Se castigó la misa católica. Ser irlandés se convirtió prácticamente en un crimen. Pero Irlanda nunca se rindió. Una y otra vez, el pueblo se levantó. Rebeliones en 1594, 1641, 1798. Todas fueron aplastadas con brutalidad, pero cada derrota sembraba una semilla de resistencia. En 1649 llegó uno de los capítulos más oscuros. Oliver Cromwell, líder puritano inglés, desembarcó en Irlanda con un ejército y una misión: aplastar cualquier intento de rebelión y castigar a los católicos. Lo que hizo fue una masacre. Ciudades como Drogheda y Wexford fueron arrasadas. Se calcula que más de 600.000 irlandeses murieron durante su campaña. Fue una limpieza étnica, disfrazada de guerra santa, y el dolor de ese trauma aún vive en la memoria del pueblo. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, Inglaterra impuso una serie de leyes conocidas como las leyes penales, diseñadas para humillar, empobrecer y controlar a los católicos. Les prohibieron portar armas, comprar tierras, acceder a cargos públicos o recibir educación. Incluso, un irlandés católico no podía tener un caballo de más de 5 libras. Si un protestante lo quería, podía quitarlo legalmente. Imagínate vivir así, no como ciudadano, sino como intruso en tu propia tierra. Y sin embargo, el espíritu irlandés no se quebró, se adaptó, se refugió en las canciones, en los cuentos, en las leyendas. La cultura oral se volvió escudo, y cada niño crecía sabiendo que su historia no era de sumisión, sino de espera. En 1798, inspirados por la Revolución Francesa, miles de irlandeses, católicos y protestantes unidos por primera vez bajo la bandera de la libertad, se alzaron en armas con la esperanza de crear una Irlanda independiente. Fue liderado por los United Irishmen y su líder, Theobald Wolfe Tone. La rebelión fue brutalmente reprimida.
Tone fue capturado y murió en prisión, pero su sueño siguió vivo. El siglo XIX trajo nuevos desafíos. En 1801 se firmó el Acta de Unión y oficialmente Irlanda pasó a formar parte del Reino Unido. El Parlamento irlandés fue abolido. Dublín perdió su autonomía. Todo se decidía desde Londres. Pero el dominio inglés, aunque legal, nunca fue legítimo en el corazón del pueblo. Y entonces llegó la catástrofe más grande, la Gran Hambruna, 1845-1852. Una plaga arrasó las cosechas de papa, el alimento básico de los irlandeses pobres. Millones quedaron sin comida. Inglaterra, aunque tenía los medios para ayudar, no hizo lo suficiente. Mientras la gente moría de hambre, los barcos seguían exportando grano y carne desde Irlanda hacia Londres. 1 millón de personas murieron. Otro millón emigró. Fue más que una hambruna. Fue una tragedia nacional. Una herida abierta. Pero, incluso ahí, en medio de la muerte, Irlanda resistió. El siglo XIX fue también el siglo del despertar político. Surgieron líderes como Daniel O'Connell, que luchó por los derechos civiles de los católicos. Más tarde, figuras como Charles Stewart Parnell lideraron movimientos por la autonomía parlamentaria, el famoso Home Rule. Cada generación tenía su lucha. Cada padre enseñaba a su hijo que Irlanda era suya, aunque la ley dijera otra cosa. Y así, con canciones en la lengua prohibida, con misas escondidas en cuevas, con banderas ocultas entre los libros, Irlanda sobrevivió. ¿Qué vendría después? El siglo XX se acercaba. Y con él, una nueva ola de rebeldes, poetas y soñadores que ya no pedirían autonomía, sino independencia total. Un levantamiento en Pascua, una guerra de guerrillas, tratados rotos y heridas profundas estaban por venir. Porque Irlanda aún no estaba libre. Capítulo 6. La Gran Hambruna, 1845-1852. La tragedia que cambió todo. A veces, el dolor de una nación no nace en una batalla, ni en una invasión, ni siquiera en una ocupación. A veces, la tragedia más profunda llega, lentamente, en silencio, disfrazada de hambre. Irlanda, a mediados del siglo XIX, era una tierra fértil, pero profundamente desigual. Aunque era parte del Reino Unido desde 1801, su realidad era muy diferente a la de Inglaterra. El campo irlandés estaba dominado por grandes terratenientes, en su mayoría ingleses o protestantes, que alquilaban las tierras a campesinos católicos. Estos trabajaban la tierra, pero no eran dueños de nada. Vivían de lo que podían, cultivar en pequeñas parcelas. Y el único alimento que les garantizaba sobrevivir era la papa. La cultivaban, la cocinaban, la comían. Era nutritiva, fácil de producir y resistente. Para millones de irlandeses pobres, era todo lo que tenían. Literalmente toda su alimentación dependía de ese único tubérculo. Hasta que un día, la papa enfermó. En 1845, una plaga conocida como Phytophthora infestans, un hongo devastador, apareció en los campos de Irlanda. En cuestión de semanas, los cultivos comenzaron a pudrirse desde la raíz. Las plantas ennegrecían, el olor era insoportable, no quedaba nada que comer. El gobierno británico, al principio, lo consideró un problema pasajero. Creyeron que los irlandeses podrían adaptarse, encontrar otras formas de alimentarse. No entendían, o no querían entender, que la papa no era una opción, era la base de la vida. En 1846, la plaga volvió, y esta vez fue peor. Las reservas de alimentos se agotaron. Las familias comenzaron a vender todo lo que tenían para conseguir un poco de pan. Las vacas, las ovejas, las mantas, los anillos de bodas, todo desapareció. Los cuerpos comenzaron a caer en las calles, y muchos morían no solo de hambre, sino también de enfermedades como el tifus, el cólera y la disentería. La escena era desgarradora. Madres enterrando a sus hijos en fosas comunes, niños con los ojos hundidos, ancianos pidiendo limosna en las esquinas. La tierra, que alguna vez había sido verde y generosa, se convirtió en un cementerio al aire libre. Pero lo más trágico no fue solo la enfermedad, sino la indiferencia.
Inglaterra tenía los recursos para ayudar. Había alimentos en abundancia en otras partes del Reino Unido. Se exportaba grano, trigo, mantequilla, carne, incluso desde Irlanda misma. Sí, mientras el pueblo moría de hambre, los barcos llenos de comida partían hacia Londres. ¿Por qué? Porque el sistema económico seguía funcionando bajo las reglas del libre mercado. Según el pensamiento de la época, la intervención del gobierno era considerada peligrosa. Ayudar demasiado a los pobres podría, decían algunos, hacerlos dependientes. Así que la ayuda llegó, tarde, mal, y en cantidades insuficientes. Se abrieron algunas casas de asistencia, llamadas workhouses, donde se ofrecía pan a cambio de trabajo forzado. Pero las condiciones eran infrahumanas. Familias enteras se deshacían para poder entrar. Muchos morían dentro de esos muros grises, humillados y abandonados. La respuesta británica fue una mezcla de burocracia, arrogancia y desprecio. Muchos funcionarios hablaban de los irlandeses como un pueblo perezoso, supersticioso, incapaz de salir adelante por sí mismo. Y así, mientras las academias de Londres debatían teorías económicas, 1 millón de personas morían en la isla Esmeralda. Pero la muerte no fue la única consecuencia. Otro 1 millón de irlandeses decidió huir. Cruzaron el Atlántico en barcos atestados de almas desesperadas. Muchos murieron en el camino, en lo que se conoció como los coffin ships, barcos ataúd, por las pésimas condiciones sanitarias. Los que lograban llegar a Estados Unidos, Canadá, Australia o Argentina llegaban sin nada, solo con su fe, su idioma y la esperanza de empezar de nuevo. Así nació la diáspora irlandesa. Millones de descendientes de aquellos que escaparon de la hambruna viven hoy en todos los rincones del mundo. Y con ellos viajaron también las canciones, los bailes, los cuentos y ese espíritu de lucha que jamás los abandonó. Pero Irlanda quedó herida. La población, que antes de la hambruna era de aproximadamente 8 millones, se redujo a menos de 6 y nunca volvió a recuperarse. Muchas aldeas quedaron vacías. El idioma gaélico, hablado mayoritariamente por los más pobres y rurales, comenzó a desaparecer. La cultura celta, que ya había sobrevivido a siglos de represión, recibió otro golpe mortal. La hambruna no solo mató personas, mató proyectos de vida, familias enteras, sueños, canciones que nunca se cantaron, hijos que nunca nacieron, y lo más doloroso, todo esto pudo haberse evitado. Por eso, para muchos irlandeses, la gran hambruna no fue una tragedia natural, sino un acto de negligencia criminal, un genocidio silencioso. Hasta el día de hoy, muchos consideran que el trato de Inglaterra hacia Irlanda durante ese periodo fue un crimen histórico. Y esa herida aún duele, aún arde, aún se recuerda. Cada año, el último domingo de mayo, Irlanda conmemora el Día Nacional del Recuerdo de la Hambruna. Y en muchas ciudades del mundo, Nueva York, Boston, Buenos Aires, se alzan monumentos que honran a los millones de irlandeses que murieron o se vieron obligados a emigrar. Pero como siempre, Irlanda no solo lloró, también resistió. De las cenizas de la hambruna nacería una nueva conciencia política. Una nueva generación de líderes, poetas y rebeldes comenzaría a alzar la voz. Ya no bastaba con sobrevivir, ahora querían vivir, libres. Porque la gran hambruna no solo dejó tumbas y emigrantes, también dejó un fuego encendido, un deseo profundo de romper las cadenas. Y ese deseo, muy pronto, estallaría, en forma de versos, en forma de armas, en forma de revolución. Capítulo 8. La lucha por la independencia. Héroes, poetas y mártires. Hay momentos en la historia de un pueblo en los que la paciencia se agota, en los que el sufrimiento acumulado durante siglos se transforma en fuego. Y en Irlanda, ese fuego se llamó independencia. Después de siglos de dominio inglés, de leyes penales, de plantaciones, de hambruna, de represión cultural y religiosa, el pueblo irlandés decidió alzarse. Pero lo hizo como solo los irlandeses saben hacerlo, con el corazón en llamas, con versos en los labios y con el alma dispuesta al sacrificio. A comienzos del siglo XX, Irlanda era aún parte del Reino Unido.
tenía representación en el Parlamento británico, pero carecía de soberanía real. El movimiento por el Home Rule, una autonomía limitada dentro del Imperio Británico, había ganado fuerza, pero era constantemente bloqueado por la oposición unionista, sobre todo en el norte protestante de la isla. Mientras tanto, en las calles de Dublín y en las colinas del oeste, algo más radical germinaba. Ya no bastaba con la autonomía, ahora se pedía independencia total, una Irlanda libre, soberana y republicana. Y así nacieron nuevas organizaciones: la Hermandad Republicana Irlandesa, IRB, los Voluntarios Irlandeses y la Ciudadanía Irlandesa. Estos grupos reunían a obreros, campesinos, intelectuales, profesores, poetas, todos con un mismo ideal: liberar a Irlanda de la corona británica. Entonces, en 1916, cuando el mundo estaba ocupado con la Primera Guerra Mundial, Irlanda alzó su voz en el que sería uno de los momentos más heroicos y trágicos de su historia, el alzamiento de Pascua. Fue el lunes 24 de abril. Un pequeño grupo de nacionalistas tomó el centro de Dublín, ocupó edificios estratégicos, incluida la oficina central de correos, y declaró en voz alta y firme la República de Irlanda. La proclamación fue leída por Patrick Pearse, un maestro y poeta, con palabras que aún estremecen: en el nombre de Dios y de las generaciones pasadas. Irlanda llama a sus hijos e hijas para que se reúnan en su causa y luchen por su libertad. Durante 6 días, Dublín fue campo de batalla. Los insurgentes resistieron como pudieron, superados en número y armamento por las tropas británicas. La ciudad fue bombardeada, y los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado. Finalmente los líderes se rindieron para evitar más muertes inocentes. Fueron encarcelados y ejecutados uno a uno: Patrick Pearse, James Connolly, Joseph Plunkett, Thomas MacDonagh, Sean MacDiarmada, Eamon Seant y Thomas Clark. 7 hombres. 7 firmas en la proclamación. 7 mártires que sembraron la libertad con su sangre. Las ejecuciones provocaron una oleada de indignación en todo el país. Lo que había comenzado como una rebelión minoritaria se convirtió en un símbolo nacional. La causa irlandesa ahora tenía rostro, voz, mártires. Y lo que no logró el fusil, lo logró el espíritu. El fuego del 1916 no se apagó, se expandió. En 1919, tras la victoria del partido Sinn Féin en las elecciones, se proclamó nuevamente la independencia y se formó un gobierno paralelo. Comenzó entonces la Guerra de Independencia. Los voluntarios irlandeses, ahora conocidos como el Ejército Republicano Irlandés, IRA, iniciaron una guerra de guerrillas contra las fuerzas británicas. Atacaban cuarteles, emboscaban convoyes, saboteaban comunicaciones. No era una guerra convencional, era una guerra de pueblo. Mientras tanto, Inglaterra respondía con fuerza brutal. Envió a los temidos Black and Tans, unidades paramilitares, reclutadas entre veteranos de guerra, famosos por su brutalidad. Hubo masacres, incendios de pueblos, represión indiscriminada. Pero Irlanda no se rindió. Uno de los líderes más importantes de esta etapa fue Michael Collins, joven, brillante, estratega implacable. Dirigía una red de inteligencia que ponía nerviosa a toda la administración británica. Algunos lo llamaban el hombre más buscado del imperio. Finalmente, tras años de sangre, se logró lo impensable. Inglaterra se sentó a negociar. En 1921 se firmó el Tratado Anglo-Irlandés, que establecía la creación del Estado Libre Irlandés, con autonomía plena, aunque aún dentro del Imperio Británico. Pero había una condición que dolió profundamente. El norte de Irlanda, de mayoría protestante y unionista, quedaba fuera y seguiría siendo británico. El tratado dividió a Irlanda y al movimiento republicano. Michael Collins, aunque sabía que no era la independencia soñada, aceptó el tratado como un paso necesario. Eamon de Valera, otro líder clave, lo rechazó por considerarlo una traición. La división llevó a un nuevo conflicto: la Guerra Civil Irlandesa, 1922-1923. Irlandeses luchando contra irlandeses, hermanos contra hermanos. Michael Collins fue asesinado en una emboscada. Y el país quedó devastado. Pero finalmente, la República prevaleció.
En 1937, Irlanda adoptó una nueva constitución y en 1949 se proclamó oficialmente la República de Irlanda, totalmente independiente del Reino Unido. Sin embargo, la historia no terminó ahí. El norte seguía siendo británico y allí la llama de la lucha seguía viva. Héroes, poetas y mártires. La independencia de Irlanda no fue obra de generales. Fue el resultado del sacrificio de miles de hombres y mujeres comunes, de campesinos que escondían armas, de monjas que curaban heridos, de madres que criaban hijos sin saber si volverían a ver a sus padres. Y también fue una revolución cultural. Los poetas como W.B. Yeats y Seamus Heaney convirtieron el dolor en arte. Los músicos convirtieron la tristeza en canción. La lengua gaélica resurgió, y con ella, la identidad celta. Irlanda había perdido mucho, pero había recuperado lo más importante: su dignidad, su voz, su libertad. Próximo capítulo: el conflicto de Irlanda del Norte, The Troubles, religión, fronteras y una paz difícil, porque la independencia del sur no trajo paz al norte. Allí, la división entre católicos y protestantes, entre nacionalistas y unionistas, estallaría en una guerra no declarada que duraría más de 30 años. Cuando Irlanda logró su independencia en 1921, muchos celebraron el nacimiento de una nueva república. Pero la alegría fue incompleta, porque una parte de la isla, el norte, no se unió al sueño nacional. 6 condados del noreste, con mayoría protestante y fieles a la corona británica, decidieron permanecer como parte del Reino Unido. Así nació Irlanda del Norte, una región pequeña en territorio, pero enorme en heridas. Desde el inicio, el nuevo estado fue profundamente desigual. Los protestantes, mayoritarios y unionistas controlaban el poder político, económico y policial. Los católicos, que en su mayoría se identificaban como nacionalistas o republicanos, eran tratados como ciudadanos de segunda clase. Tenían menos acceso a empleos, viviendas dignas, educación y representación política. Eran discriminados abiertamente por un sistema construido para mantenerlos fuera del poder. Durante años, los católicos resistieron de forma pacífica. Pero en la década de 1960, inspirados por el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, comenzaron a organizar marchas pacíficas, exigiendo igualdad. La respuesta fue brutal. Las marchas fueron atacadas, reprimidas por la policía, compuesta mayoritariamente por protestantes, y señaladas como provocaciones republicanas. La tensión se disparó. Y entonces, todo explotó. Inicio de The Troubles. En 1969, estalló una serie de disturbios violentos en varias ciudades del norte, especialmente en Derry y Belfast. Casas de católicos fueron incendiadas. Familias enteras huyeron. La situación se salió de control. El gobierno británico envió tropas al norte de Irlanda para restablecer el orden. Lo que parecía una intervención temporal duró 30 años. Comenzaba así una de las etapas más oscuras de la historia moderna de Europa Occidental. The Troubles, los problemas, una guerra no declarada, una espiral de violencia que enfrentó a nacionalistas y unionistas, católicos y protestantes, republicanos y fuerzas del Estado. De un lado, el ejército republicano irlandés, IRA provisional, que luchaba por unificar Irlanda bajo una sola república. Del otro, grupos paramilitares lealistas, como la VF y la UDA, que querían mantener Irlanda del Norte como parte del Reino Unido. Y en el medio, una población atrapada entre el miedo, la represión y las bombas. Los atentados se volvieron rutina. Barras de explosivos estallaban en centros comerciales, estaciones de tren, pubs. El sonido de helicópteros sobrevolando barrios católicos se convirtió en paisaje sonoro. Los muros de paz, muros de concreto que dividían barrios protestantes y católicos, surgieron en pleno corazón de Belfast y aún hoy siguen en pie. El conflicto no era solo religioso, como muchos creyeron. Era identitario, político, cultural, histórico. Ser protestante no significaba automáticamente apoyar al Reino Unido, ni ser católico implicaba ser militante del IRA. Pero la línea entre fe, nación e historia estaba tan entrelazada
que era imposible separar una cosa de la otra. Domingo Sangriento, uno de los momentos más trágicos de The Troubles, ocurrió el 30 de enero de 1972, en la ciudad de Derry. Ese día, una marcha pacífica por los derechos civiles fue atacada por el ejército británico. 13 manifestantes desarmados murieron a balazos. Un 14º murió días después. Eran jóvenes, estudiantes, padres. La mayoría tenía disparos por la espalda. La tragedia fue conocida como el Bloody Sunday, Domingo Sangriento. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. El horror despertó aún más odio, más reclutamiento para el IRA, más violencia. La espiral parecía no tener fin. En los años siguientes, miles de personas murieron. Muchas más resultaron heridas o desaparecidas. Iglesias fueron atacadas, casas fueron incendiadas. Barrios enteros se convirtieron en zonas de guerra. El miedo dominaba la vida cotidiana. Había toques de queda, soldados patrullando las calles, registros constantes y explosiones en pleno centro de Belfast o Londres. Y lo más terrible, muchas víctimas fueron civiles inocentes. Los años del cambio, a finales de los años 80 y principios de los 90, algo comenzó a cambiar. El cansancio se sentía en todas partes. Las madres lloraban a hijos perdidos. Las comunidades estaban agotadas de enterrar a sus jóvenes. Y surgió una nueva generación de líderes políticos y sociales que comenzó a dialogar. Se formaron canales secretos entre el gobierno británico, los partidos nacionalistas y los grupos armados. Fue un proceso largo, tenso, lleno de rupturas y avances. Finalmente, en 1998, ocurrió el milagro. El Acuerdo de Viernes Santo, firmado el 10 de abril de ese año, puso fin oficialmente al conflicto armado. Fue un pacto histórico entre católicos y protestantes, unionistas y republicanos, británicos e irlandeses. El acuerdo estableció un nuevo sistema de gobierno compartido en Irlanda del Norte, el respeto a las dos identidades, británica e irlandesa, la liberación progresiva de prisioneros políticos y el desarme de los grupos paramilitares. Una paz difícil, el conflicto armado terminó, pero la paz no fue inmediata, ni completa. Todavía hoy, Irlanda del Norte vive marcada por las heridas de The Troubles. Hay comunidades donde los niños aún van a escuelas separadas por religión, barrios donde ondean banderas británicas de un lado y banderas irlandesas del otro, calles donde los muros de paz siguen dividiendo a personas que viven a solo metros, pero que no se saludan. La memoria está viva, las marchas del 12 de julio, los murales que recuerdan a los caídos, los nombres grabados en placas que ningún tiempo podrá borrar. Y sin embargo, hay esperanza. Las nuevas generaciones nacieron sin conocer el sonido de las bombas. Hay jóvenes que cruzan los muros, que celebran juntos, que se enamoran sin importar apellidos ni pasados. Hay escuelas integradas, iniciativas de diálogo, música que une. Porque Irlanda del Norte, después de tanto dolor, ha aprendido que la paz es frágil, pero posible. Próximo capítulo: Irlanda moderna, tecnología, sostenibilidad y el renacer de una nación, porque tras siglos de guerras, emigración, hambre y lucha, Irlanda, tanto la República como el Norte, mira al futuro, con cicatrices, sí, pero también con orgullo, cultura y una fuerza que nunca se apagó. Durante siglos, Irlanda fue sinónimo de dolor, hambruna, conquista, rebeldía, exilio. Pero, en las últimas décadas, la historia ha cambiado. Hoy, Irlanda ya no es vista como una isla pobre y marginada. Es una nación vibrante, joven, innovadora y con una energía que ha sorprendido al mundo. El renacimiento de Irlanda no llegó de la noche a la mañana. Fue el fruto de años de transformación, de decisiones difíciles, de un pueblo que, cansado de sufrir, eligió mirar al futuro sin olvidar el pasado. Después de obtener su independencia definitiva a mediados del siglo XX, la República de Irlanda atravesó momentos duros. Durante años la economía era frágil, la emigración continuaba, los jóvenes seguían marchándose, pero a partir de los años 90, todo cambió. El milagro celta, de la pobreza al progreso en los años 90, Irlanda fue protagonista de un fenómeno económico sin precedentes, el llamado Tigre Celta,
¿Qué ocurrió? El país, que durante décadas había dependido de la agricultura y la ayuda externa, comenzó a abrir sus puertas al mundo. Con políticas fiscales atractivas, mano de obra joven y calificada, e inversión en educación, Irlanda atrajo a empresas multinacionales de tecnología, farmacéutica y servicios. Gigantes como Google, Apple, Facebook, Microsoft y Pfizer instalaron sus sedes europeas en Dublín, transformando a Irlanda en un hub tecnológico global. Las cifras eran impresionantes: crecimiento económico sostenido, aumento del empleo, incremento del nivel de vida, reducción de la pobreza. Dublín se llenó de rascacielos modernos, cafeterías llenas de laptops y oficinas multilingües. Irlanda dejó de exportar gente y comenzó a atraer inmigrantes. Era una nueva era, una Irlanda conectada, ambiciosa, global. Pero este crecimiento no vino sin desafíos. La crisis financiera de 2008 golpeó fuerte, la burbuja inmobiliaria estalló, el desempleo subió. Muchos sintieron que el sueño se desmoronaba, y sin embargo, Irlanda resistió. Con ajustes, reformas y una capacidad notable de adaptación, el país salió adelante, y lo hizo mirando hacia el futuro. Liderazgo en sostenibilidad y energías verdes. Hoy, Irlanda no solo es una potencia tecnológica, también es referente en sostenibilidad. La preocupación por el medio ambiente, la energía limpia y la protección de sus paisajes naturales se ha vuelto una prioridad nacional. El país invierte en energía eólica, solar y mareomotriz, aprovechando su ubicación privilegiada en el Bínimo Atlántico. Muchos hogares ya funcionan con fuentes limpias, y el gobierno ha impulsado políticas para reducir las emisiones, proteger la biodiversidad y promover la economía circular. Las ciudades verdes, los techos con paneles solares, los coches eléctricos, los parques urbanos, son cada vez más comunes. En las escuelas los niños aprenden sobre reciclaje, cambio climático y agricultura sostenible. Irlanda ha entendido que el futuro no solo se construye con tecnología, sino también con conciencia ambiental, cultura viva, lengua que renace, pero este renacimiento no ha sido solo económico o ecológico, también ha sido cultural. Irlanda ha sabido abrazar la modernidad, sin renunciar a su alma. La lengua gaélica, durante siglos reprimida, vive una nueva primavera. Cada vez más jóvenes la aprenden. Se crean escuelas bilingües, gaelscoileana. Se producen series, canciones y películas en irlandés. Ya no es un idioma del pasado. Es un símbolo de identidad y orgullo. La música tradicional se fusiona con el pop y la electrónica. Bandas como The Cranberries, U2 o Hozier han llevado el espíritu irlandés a escenarios globales. La literatura sigue brillando con figuras como Seamus Heaney, ganador del Premio Nobel, o jóvenes escritores que dan voz a una nueva generación. El cine irlandés ha crecido con fuerza. Películas como The Wind That Shakes the Barley o Belfast han mostrado al mundo las historias, las heridas y los sueños de esta tierra mágica. Un país joven, diverso y valiente. La Irlanda moderna también es más abierta y diversa. En 2015, se convirtió en el primer país del mundo en aprobar el matrimonio igualitario por voto popular. En 2018, legalizó el aborto tras un referéndum histórico. Ambas decisiones reflejaron una sociedad que ya no teme al cambio, que escucha, que dialoga, que evoluciona. Hoy, Irlanda es un país multicultural. Conviven comunidades de todos los continentes. Se celebran festivales de culturas del mundo. Hay mezquitas, templos, iglesias y espacios de diálogo interreligioso. La emigración, que durante siglos fue símbolo de pérdida, ahora es también una puerta de entrada a nuevas almas que eligen Irlanda como hogar. La herencia que no se olvida y sin embargo, en medio de esta modernidad vibrante, Irlanda no olvida. Los nombres de los mártires, las ruinas de las abadías, los muros de Belfast, los cuentos de los abuelos, siguen presentes. En cada piedra, en cada canción, hay memoria. Una memoria que no pesa como una carga, sino que se alza como bandera. Porque los irlandeses, incluso cuando bailan, recuerdan los barcos de la diáspora,
las cartas escritas desde América, los campos sin cosecha, las hogueras apagadas por el imperio, las voces que murieron por decir Irlanda es libre. Y es esa mezcla, entre orgullo y resiliencia, entre tradición y futuro, lo que hace de Irlanda una nación única. Y ahora, la historia de Irlanda aún se está escribiendo. Y quizás el próximo capítulo lo escribas tú. Gracias por acompañarme en este viaje. Comparte esta historia. Reflexiona. Inspírate. Porque si Irlanda pudo reinventarse una y otra vez, nosotros también podemos. ¿Viste todo lo que pasó Irlanda? Fue un pueblo que lloró, luchó, soñó y logró levantarse, de castillos antiguos a ciudades modernas, de la tristeza de la hambruna a la alegría de ser libre. Irlanda nos enseña que nunca hay que rendirse, que la historia duele, pero también inspira. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para seguir viajando por el pasado. Y si te emocionó, compártela con tus amigos. ¿Quién sabe? Tal vez ellos también quieran conocer la historia de este pequeño país que conquistó el mundo con su corazón.